¿Está? ¿O qué? Lo de 300. Corte contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero da quítalo. No, pero claro. La Perla Negra fue construida como propiedad de la compañía East India Trading Company, bajo el nombre de la Bruja del Mar, para Hispanoamérica, o la Jovencita Traviesa, para España. Inicialmente el barco fue dirigido por algún almirante o capitán de la flota inglesa. Poco después fue robado por el capitán Henry Morgan, uno de los creadores del Código Pirata, hasta que murió en la batalla del Triángulo del Diablo, dándole el mando del barco y la brújula al joven Jack Sparrow, a que también reveló que la brújula señalaba a lo que él más deseara. Tiempo después, Jack se unió a la East India Trading Company bajo el mando de Lord Cutler Becket como corsario. Cutler lo mandó para cumplir con un encargo mercantil en las costas occidentales africanas. Sin embargo, cuando Jack se percata de que el encargo suponía el traslado de esclavos africanos a Port Royal, decidió liberarlos y rechazar la orden de Cutler Becket, quien, enojado por la acción de Sparrow, terminó hundiendo el barco, removiéndolo del cargo en la compañía y finalmente tachándolo de pirata. El auténtico barco. La joya más preciada del famoso capitán Jack Sparrow, la Perla Negra, existió de verdad. Su nombre real era The Brig Unicorn y tras más de 70 años de servicio naufragó en 2014. La Perla Negra fue construida en Finlandia en 1948. Su objetivo era el transporte de mercancías principalmente por el mar Caribe. La impresionante construcción de 45 metros de eslora ocupó este oficio hasta la década de los 70. Posteriormente se convirtió en una atracción turística para visitas y cruceros. Como una especie de final de la saga, el mítico barco vio su fin en 2014. El Brig Unicorn navegaba por las costas de San Vicente de las Granadinas, una isla al norte de Venezuela. Las circunstancias del accidente aún se desconocen, pero afortunadamente no hubo heridos. En el momento del infortunio viajaban el capitán, que no era Johnny Depp, y 9 tripulantes. Fueron rescatados ilesos por la Guardia Costera minutos después. Lamentablemente, la Perla Negra no corrió la misma suerte. Desde entonces, descansa en el fondo del mar. Su característico color negro lo convertía en una embarcación muy atractiva para protagonizar películas de piratas. Como ya hemos dicho, es el protagonista absoluto de Pirata del Caribe, pero también hizo otros pinitos televisivos. Apareció en la miniserie Raíces, producida por ABC en 1977. La serie obtuvo 37 nominaciones y se hizo con un Globo de Oro, 9 Emmys y un Pit Boy Award. La mayoría de las escenas de la mítica saga de Disney fueron rodadas con maquetas o usando los efectos especiales, pues el rodaje a bordo del Brig Unicorn encarecería mucho los costes. Por otra parte, para la última película de Pirata del Caribe, La venganza de Salazar, tuvieron que buscar un sustituto, ya que la fantástica Perla Negra ya descansaba en los fondos marinos. Tipo de barco de la Perla Negra. La Perla Negra era un tipo de barco denominado galeón indiamán. Indiamán significaba literalmente hombre de la India, en plural indios, pero el significado exacto es barco de las Indias. En ese momento los ingleses usaban indistintamente los términos buque de guerra y hombre de guerra para designar un buque de guerra, y por extensión, estos grandes barcos comerciales fuertemente armados. Los indios fueron diseñados para transportar pasajeros y carga, al tiempo que tenían la capacidad de repeler el ataque de los corsarios. Su diseño los convertía en una clase de embarcación diferente. En el momento de las guerras napoleónicas, algunos indios llevaban armamento considerable. A menudo se pintaban para parecerse a los buques de guerra. Algunos de estos barcos incluso fueron comprados por la Royal Navy, y en algunos casos repelieron los ataques franceses. Uno de estos enfrentamientos más conocidos es la batalla de Poulo Aura, que tuvo lugar en el Océano Índico en 1804. Un convoy de indios y otros barcos mercantes luchó con éxito contra el escuadrón francés comandado por el almirante Linois. El origen del galeón. Si la carabela fue una invención portuguesa, se considera que el galeón es una embarcación típicamente española, que surgió para cubrir la necesidad de la corona de un navío que compartiera la capacidad de carga de la nao con la velocidad y maniobra de la carabela, con el objetivo de explorar y comerciar con las Indias recientemente conquistadas. La primera mención del término es incierta.
ya que en la época en que se empieza a usar el término no existía una nomenclatura exacta para definir los distintos tipos de embarcaciones. El galeón pasó a ser usado tanto para pesca como para fines militares. Ya en 1567 se diferencia como el término militar al galeón de las naos, llamándolo galeones del rey. Y desde 1607, galeón pasa a ser un término exclusivo de galeón de guerra. El término galeón aparece en documentos muy anteriores a esta época. Del mismo modo que la fragata y el bergantín, el galeón parece surgir como una variante de menor tamaño de la galera. Es muy probable que en tiempos de las cruzadas, galeones y galeotas fueran del mismo tipo de embarcación. Aunque es principalmente un invento español, parece ser que a principios del siglo XVI, Francisco I de Francia había ordenado la construcción de cierto número de galeones. Igualmente, entre las naves armadas de la Orden de Malta, figuraba un galeón que tomó parte en el asedio de La Rochelle en 1628, en tiempos de Luis XIII, con el nombre de Galeón de la Religión. El cardenal Richelieu, padre de la Marina francesa, escribe: si Francia es fuerte en galeras o galeones, entonces los españoles no podrán navegar sin riesgos por ninguna parte. Sin embargo, a partir de 1671 no se cita en Francia ningún galeón en las listas navales, ya que este tipo de naves pasan a denominarse simplemente bajel o navío. La vida en un galeón español. Durante más de 3 siglos, los galeones españoles de la carrera de las Indias trazaron la más larga ruta de navegación de todos los tiempos, enlazando España con América y Filipinas. Miles de personas fueron a bordo de estos navíos, marineros que hacían la mar su medio de vida, hombres y mujeres en busca de nuevas oportunidades en las colonias que les sacaran de la miseria, y religiosos que ansiaban pisar tierras habitadas por paganos para cristianizarlos. El galeón era una embarcación con un porte de unas 500 a 1200 toneladas y entre 40 y 60 metros de eslora. Las bodegas solían ir repletas de mercancía y alimentos almacenados en pipas, barriles, botijas, fardos y cajones. El rápido deterioro de algunos de los géneros depositados en este espacio oscuro y mal ventilado, incluso los víveres, hacía que la bodega no pudiera utilizarse para el acomodo de los pasajeros y tripulantes. Por esta razón, la vida a bordo se desarrollaba entre las cubiertas del navío. En total, un galeón de 550 toneladas podía llevar unas 100 personas. De ellas, entre 60 y 70 componían la tripulación, a la que se sumaba hasta unos 30 pasajeros. Además, se solían transportar animales vivos, gallinas, corderos y vacas, con el fin de tener reserva de alimentos frescos. En los galeones existía un alto riesgo de contraer enfermedades. El hacinamiento de gente en la cubierta y la cercanía de los animales transportados en las bodegas propiciaban las plagas de pulgas y piojos, y también ratas. El agua potable era escasa, pues se corrompía a los 20 o 30 días de viaje, y la alimentación no era siempre la adecuada. Por ello, eran frecuentes enfermedades como la disentería, provocada por el consumo de agua en malas condiciones, el tifus, la gastroenteritis o el escorbuto, causado por no consumir fruta ni hortalizas. Los cirujanos y barberos de a bordo a menudo no tenían medios para paliar los sufrimientos y evitar la muerte de muchos de sus pacientes. Además, existía el riesgo de naufragio por temporales o vías de agua. Tanto los tripulantes como los pasajeros eran conscientes de que a lo largo de toda la travesía sus vidas estaban muy cerca de la muerte. La tripulación de un galeón se organizaba jerárquicamente, desde los almirantes, capitanes, pilotos y maestres, y contramaestres, marineros, hasta los grumetes y jóvenes pajes. También había carpinteros, toneleros y calafates, que se encargaban de tapar las junturas de las naves con estopa y brea para que no entrara el agua de mar, así como capellanes, despenseros y cirujanos, hombres de guerra, como soldados de infantería y los artilleros. Los pasajeros podían ser desde funcionarios y mercaderes hasta escribientes, médicos, abogados, artesanos o mujeres que viajaban con sus hijos a solas para reencontrarse con su marido. La vida en alta mar era de relativa calma. Los pasajeros pasaban los días tranquilamente observando a los marineros mientras realizaban las maniobras que la navegación les exigía. En las comidas se rompía la rutina de a bordo. Al alba se daba la primera de las 2 raciones diarias que recibían los tripulantes, consistente en una escasa jarra de vino, legumbres, arroz, harina, pasas, tocino, pescado o carne salada, quesos y miel, así como de vinagre para que se mezclara con el agua para no corromperse. No obstante, el elemento básico de la dieta era el bizcocho, que era una especie de pan de harina gruesa. En la mar, marineros y pasajeros no contaban con muchas distracciones porque las condiciones a bordo eran bastante inhóspitas. Pero el juego era la principal diversión de los marineros,
y a pesar de su prohibición, los dados y naipes corrían por las cubiertas con poco disimulo, y los pasajeros y los marinos se jugaban en el dinero y las armas. Otros se ponían a cantar sus romances o a narrar sus aventuras. Los marineros también se podían dedicar a pescar. Pero debían de cuidarse de no cometer delito a bordo, ya que había una disciplina acérrima. El capitán del galeón, para asegurar el éxito de la travesía, podía reprimir cualquier atisbo de insubordinación. Actos como jurar, blasfemar, robar, jugar a las cartas, desnudarse o amancebarse eran considerados delitos. Las sanciones definidas por las tradiciones de la mar y las normas contenidas en el libro del Consulado del Mar podían ir desde la pérdida del salario y bienes hasta ser azotados, el ingreso en prisión, la condena al destierro al llegar al puerto o hasta incluso la ejecución. Al anochecer y tras la oración, como las camas eran un lujo reservado al capitán, oficiales y pasajeros distinguidos, la tripulación buscaba el mejor sitio para extender sus esterillas para poder descansar. Por la noche, mientras que la gente descansaba, el galeón debía continuar su camino, y la única actividad a bordo era la de los hombres que se encargaba de las guardias de la mar. Estas se dividían en 3 turnos. La primera era llamada de prima, le seguía la de la modorra y la tercera la del alba. El oficial de guardia recorría la nave para asegurarse de que todo iba bien trincado y que de la marinería vigilante no se dejaba vencer por el sueño. Los fuegos se apagaban para evitar riesgos y la sentina volvía a achicarse con la bomba. El silencio se apoderaba del navío, acompañado del crujir de las maderas y los cabos de la jarcía, roto tan solo con la oración que el paje encargado de la ampolleta, que es el reloj de arena, recitaba cada vez que le daba una vuelta. Los marineros que velaban decían contestar con una frase acordada previamente, para demostrar que se mantenían atentos. Las travesías oceánicas nunca eran plácidas. Tormentas, vías de agua, naufragios, enfermedades y ataques de piratas amenazaban a los viajeros en cualquier momento, pese a sus oraciones diarias. La conquista y la colonación del Nuevo Mundo y de Filipinas se cobraron un alto precio en vidas humanas. Bueno chicos, pues hemos visto una introducción de lo que es la Perla Negra, el barco real que utilizaron para el cine, que ese barco está basado en un galeón, que es un galeón, la historia de cómo se vivía dentro de un galeón en aquella época. He querido hacer una pequeña introducción para meternos un poco en la vida real de aquellas personas que viajaban o iban dentro de lo que es un barco del tipo, del estilo de la Perla Negra de Piratas del Caribe. Deciros también que es una pena que el barco, al final, como he contado la historia, aunque se utilizó en las primeras películas de Piratas del Caribe, luego al final el barco por un accidente se hundió. Ya en la película de La venganza de Salazar tuvieron que utilizar otro tipo de barco, otros decorados y tal. Pero bueno, es interesante conocer toda esta historia, que lo he hecho como introducción simplemente para que sepamos un poquito más sobre la Perla Negra. Vamos a entrar ya a lo que es la parte un poco más de lo que es el barco. Bueno, esto que os he contado, que habéis escuchado mi voz narrando todo esto, lo tenéis en la presentación en PDF, que os la voy a dejar en el área de descargas de Ikanek School. Recordad la página www.ikanexschool.es. Allí en el área de descargas vais a ver descarga tutoriales y en función del número de tutorial que tengamos aquí, os podréis descargar este PDF para lo que tengáis. Será el PDF y los recursos que os vaya a añadir de ese tutorial. También os voy a añadir, si eso, las fichas técnicas de los dispositivos, la base de datos de los dispositivos que vamos a utilizar para luego para curiosear ETS y ver qué podemos hacer con esos dispositivos y todo eso. Lo vais a tener en el área de descargas de Ikanek School, ¿de acuerdo? Pues como digo, esto es un poco la introducción que he hecho antes, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí en el PDF para que lo descarguéis. Y vamos a entrar ya a lo que es a ver qué ideas o qué cosas se nos ocurren para poder trabajar o para poder hacer nuestro barco más domótico, ¿de acuerdo? Aunque sabemos que esto es un poco fantástico, ¿no? El hecho de incorporar un sistema KNX a un barco pirata, pues bueno, esto es un poco fantasía, pero bueno, lo ideal o lo chulo de esto es que vamos a aprender domótica KNX con un entorno un poco algo fuera de lo habitual que nos va a ser más atrayente todo este proyecto. Bueno, como tenemos aquí, vemos que estas son las distintas vistas del barco, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el barco visto desde arriba,
que dispone de una planta que no está cubierta, donde tenemos una barca, que esta barca es la barca auxiliar para en caso de que, bueno, que el barco se hunda o haya que ir a la playa o desembarcar, puedan utilizar esa barca. Tenemos también las anclas, que es una a cada lado, una es esta y otra es esta ancla. Luego tenemos las distintas velas, que luego veremos cuántas velas tenemos en el barco. Y una cosa importante que quiero que sepáis o que veáis es que nosotros en este proyecto hemos realizado el control de las aperturas de las puertas de los cañones. Pero ¿cuáles cañones? Aquellos que están en las plantas inferiores, porque son las que están tapadas con estas puertas. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando digamos que vamos a controlar las puertas de los cañones, si contáis el número de cañones, habrá muchos más cañones que puertas vamos a controlar, porque hay muchos cañones que están en la cubierta, en la parte superior donde no tiene compuerta. ¿De acuerdo? Nosotros solamente vamos a controlar estas, las que están aquí abajo, que son las que tienen compuerta. También vamos a controlar la carga de la bodega, es decir, lo que es la grúa que sube y baja la carga que vamos a dejar dentro de lo que es de la bodega. Aquí os he dejado las vistas en el PDF para que veáis, bueno, un poco las distintas vistas del barco en el que está basado la Perla Negra, ¿ok? Para que tengáis aquí, la curioséis y disfrutéis de estas imágenes porque de verdad cuando las he encontrado pues me han parecido fantásticas, así que bueno, las tenéis aquí, ¿ok? También incluso tenemos las vistas interiores de los distintos camarotes, de dónde se alojan los marineros, de dónde están las cocinas, dónde se coloca la carga. Tiene distintas vistas, ¿de acuerdo? Y todas estas vistas las hemos ido utilizando durante nuestro proyecto. Vais a ver las distintas vistas donde vamos a colocar dónde están los puntos de luz, dónde vamos a colocar los sensores de CO2 para controlar la calidad del aire y todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, también hemos visto en la página web del fabricante Elsner, aquí os dejo el contacto para que lo tengáis, aquellos que quieran contactar con el fabricante para pedirle información, para, no sé, pedirle un catálogo o que os mande precios o información o lo que sea. Aquí tenéis la información del fabricante Elsner, que es con el que vamos a trabajar este tutorial. Deciros que este fabricante es una empresa familiar, es decir, una empresa de esta que la comienzan los padres, de los padres pasan a los hijos y bueno, ahora están los hijos llevando la empresa, ¿de acuerdo? Creo que se llama, son Bastian y Lisa, creo que son los hermanos que están llevando ahora la empresa que, bueno, ha sido heredada de los padres, que fueron los que iniciaron este proyecto. Vale, ¿qué productos vamos a utilizar en este tutorial? Bueno, vamos a utilizar por un lado la estación meteorológica con detección GPS, es decir, por señal GPS vamos a detectar un montón de datos, que luego lo veremos en la base de datos de DTS, el sensor de inundación, el actuador DALI de 4 canales para el control de alumbrado, los interfaces de pulsadores de 4 canales, una pantalla táctil, que os la he enseñado y me ha encantado, el actuador mixto de 4 entradas, la fuente de alimentación para el bus. Vamos también a utilizar los pulsadores con sensor de temperatura, los actuadores de 4 canales de 16 amperios también para el control de camarotes y sensores de calidad del aire que nos va a medir las señales de CO2, de temperatura y humedad. ¿De acuerdo? Estos son los dispositivos que vamos a utilizar para realizar el control de nuestro barco. Bueno, ¿qué vamos a hacer en nuestro barco? ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a controlar en el barco La Perla Negra? Bueno, pues vamos a controlar el despliegue y recogida de velas. Es decir, vamos a imaginarnos que estas velas disponen de un motor en el cual vamos a recoger las velas o las vamos a extender. También vamos a controlar las magnitudes climáticas. Vamos a ver por dónde, la velocidad del viento, la humedad, la temperatura exterior y todo ese tipo de cosas que para la navegación nos pueden hacer falta, pueden ser interesantes. Vamos a controlar la apertura y cierre de las compuertas del cañón. Esas que os he dicho, las que están por debajo de las plantas inferiores. Vamos a controlar también la subida, la magnutación, la subida y bajada del ancla, la subida y bajada de la carga de la bodega, la subida y bajada de la barca auxiliar, la calidad del aire interior, porque como tenemos plantas inferiores, pues bueno, vamos a colocar un sensor de calidad del aire en cada una de las plantas inferiores para más o menos saber, pues bueno, lo típico, tipo cantidad de CO2, humedad, temperatura, hay en las distintas plantas. Vamos a hacer un control del alumbrado que vamos a colocar en el barco y vamos a realizar una supervisión y control de todo lo que hemos hecho anteriormente a través de la pantalla táctil que vamos a colocar, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en este proyecto, en este barco. Como sabéis, aquellos que me siguen en mi canal, a mí me gusta mucho trabajar
con stickers. Los stickers son aquellos dibujos, aquellos pictogramas que yo utilizo para que la gente sepa dónde vamos a realizar un control de algo. En nuestra página web disponéis en el área de descargas todos estos stickers para que os los descarguéis y los podáis usar en vuestros proyectos, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo los he hecho? Pues he cogido distintos iconos de internet y mediante PowerPoint pues he hecho estos círculos, le he puesto un borde de distinto color, le he dado estos colores y se me ha quedado así. Esto lo podéis hacer ustedes mismos en casa por si queréis tener vuestros propios stickers o incluso os identifique en vuestros proyectos. Está claro que esto no lo podemos hacer así para entregarlo al departamento de ingeniería que lleva una obra. Lo tienes que hacer con la simbología normalizada. Pero para poder enseñarlo al cliente, para hacer un boceto a un cliente, este tipo de simbología siempre es mucho más atrayente, es mucho más claro que el que solemos utilizar en los proyectos de simbología para la ingeniería, ¿de acuerdo? Luego mi recomendación, si tengo que hacer una presentación a un cliente, hacerlo de esta forma que es mucho más atrayente y mucho más bonita, ¿ok? Bueno, pues, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué sticker vamos a utilizar? Bueno, pues este va a ser para el despliegue y recogida de velas, este va a ser para identificar la estación meteorológica, el de la bombillita, pues claro, para el alumbrado, este para la apertura y cierre de las compuertas del cañón, este de la gota de agua y en rojo como alarma de inundación, este para la subida, bajada del ancla, carga de bodega y barca auxiliar, este para el sensor de calidad del aire y este para la pantalla táctil, donde vamos a colocar la pantalla táctil que controlará y supervisará todas estas magnitudes que vamos a utilizar en nuestro proyecto. ¿Está? ¿O qué? Sí. Lo del desierto. Por ti está, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero Daú, quítalo. No, pero